El hombre que ves en pantalla era un psicópata enfermo que tenía antecedentes por meterse con niños. Unos años después, tuvo la desafortunada oportunidad de encerrarse con un niño y luego hizo algo horrible. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a 3 leyendas. A Janet Gonzaga de Topi, que me escribió gracias. Gracias a ti, Janet, porque sé que llevas mucho tiempo en la comunidad y es algo que me pone feliz. Me alegra saber que puedo contar con personas tan maravillosas como tú. Te deseo lo mejor y te envío un beso con un gran abrazo cósmico. También quiero agradecer a Nelly, que me escribió gracias, me encantan tus videos. Te conocí gracias a mi mamá Paula, que te ama mucho y te desea lo mejor. Muchas gracias a ti, Nelly, a tu mamá Paula. A las dos les deseo muchas bendiciones y anhelo que tengan una hermosa semana. Un beso y un gran abrazo. Y por último quiero agradecer a Claudia, que me escribió varios poquitos hacen mucho. Gracias por tu excelente trabajo. Saludos desde Estocolmo, Suecia. Muchas gracias a ti, mi leyenda, por disponer de tu tiempo para ver mi trabajo. Lo valoro mucho porque sé que el tiempo es oro. Te envío un gran abrazo y fuerte hasta Suecia, que espero que te esté yendo muy bien. Un beso muy grande también. Ten un excelente día. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿crees en demonios o en posesiones? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Oriundo del estado de Texas, en los Estados Unidos, el joven Blaine Keith Milam nació el 12 de diciembre de 1989. Fue un tipo con problemas mentales graves que creció aislado de otros compañeros de estudio. Presuntamente tenía problemas en la escuela por su irritable y agresiva forma de ser, retirándose de la preparatoria en el 4º grado para continuar con una educación privada a preferencia y decisión de su padre, quien murió antes que él, causándole un duelo profundo y una obsesión con la muerte que lo llevaría a explorar con fuerzas oscuras para volver a contactarlo. Blaine Keith Milam trabajó en varios oficios temporales, aunque en el momento de ser arrestado se encontraba desempleado, aprovechando el dinero de su esposa, quien lo habría recibido como parte de una herencia familiar. Según la madre del perturbado hombre, Blaine Milam sufría de 2 momentos críticos en su vida. Uno de ellos fue la muerte de su padre, lo que lo llevó a volverse retraído y obsesivo. Dice su mamá que la mente de Blaine quedó atrapada en los 12 años, no podía madurar emocionalmente. Esta condición, ya de por sí peligrosa para un adulto, era alimentada con sustancias ilegales, específicamente con metanfetamina, la cual Blaine consumía esporádicamente, aunque trató de dejarla durante un tiempo, declinando a la rehabilitación. Tras la pérdida de su padre, Blaine incrementó su dosis y su frecuencia de consumo, tratando de poner un punto final a su historia en 2 ocasiones. Una mancha terrible precedía los antecedentes penales y la reputación del señor Blaine, quien habría acosado íntimamente a su vecina, una niña de tan solo 11 años, a quien persiguió hasta el punto de colarse en su habitación para dejarle mensajes de carácter íntimo del tipo explícitos, invitándola a tener relaciones con él. Mensajes escritos en páginas para ratos íntimos de adultos, arrancadas de revistas para adultos, escondidas en el cajón de ropa interior de la menor. Los vecinos denunciaron al joven, que fue arrestado y condenado a prisión, pero luego fue puesto en libertad por temas burocráticos, habiendo un exceso de prisioneros en la cárcel donde estaba recluido, siendo liberado de a poco con permisos especiales y luego con la libertad condicional. Blaine Keith conocería a la joven Jessica Bain Carson, de 17 años, en el año 2018. Se habría enamorado de ella, quien para ese entonces era madre de una hermosa bebé llamada Amora Bain Milam, cuyo padre militar la había abandonado, huyendo a la responsabilidad de la paternidad. Blaine se había encariñado bastante con las 2 mujeres, madre e hija. Habían estado saliendo y en día del baile de graduación, Blaine
le propuso matrimonio a su novia Jessica, llevándola al altar. Jessica Vane Carson era madre soltera antes de emparejarse con Blaine. Vivía en casa de su madre con su hermano. Su padre habría muerto en extrañas circunstancias, siendo la joven testigo del cuerpo inerte de su progenitor, hecho que la marcó de por vida. Jessica Carson creyó que la casa familiar estaba maldita, veía sombras y era atormentada por fantasmas. Al conocer a Blaine, se mudó junto a él y su hija a su apartamento, tratando de escapar de aquello que la inquietaba en esa casa. Con el paso del tiempo, los familiares de Jessica dejaron de verla o de comunicarse seguidamente con ella. Solo hablaban por teléfono ocasionalmente. Se habían alejado. Jessica había cambiado su forma de ser radicalmente, se había vuelto una mujer fría y de muy mal carácter. Todo el tiempo estaba deprimida o furiosa. Las conversaciones con ella eran hostiles, especialmente con su madre, a quien más exasperaba, pues solo se comunicaba con ella para acusarla y abrumarla por la muerte de su padre, culpándola por el trágico suceso. Jessica Carson, quien fuese una mujer alegre, bella y extrovertida, había dejado de preocuparse por su imagen y su aseo personal. Se notaba desalineada, desarreglada. Asimismo, eran las condiciones en su casa, mucho desorden y comida en descomposición. Ni siquiera cambiaba los pañales de su hija o la atendía en sus afectos. Era su esposo Blaine quien se encargaba de limpiar a la bebé, pero al mismo tiempo era él quien le prohibía a su esposa salir a la calle o verse con amigos, ni siquiera con sus familiares. Prefería que estuviera en casa sola todo el día o en su defecto junto a él en su jornada de trabajo, siendo tremendamente posesivo y celoso con ella, lo que evidentemente le trajo problemas en su barrio y en su trabajo con sus jefes. Blaine tenía expresamente prohibido, según la ley, acercarse a cualquier menor de edad o a cualquier espacio reservado para un aforo infantil, a excepción de sus parientes o hijos. En teoría, era ilegal que se acercara a la bebé Amora Vane Milam, pues no era ni su hija ni su pariente, y había sido liberado de la cárcel recientemente y aún estaba bajo supervisión. Supuestamente debía reportarse cada cierto tiempo en la comisaría y avisar si cambiaba de teléfono o de domicilio en el país. Jessica recibió una significativa herencia en efectivo debido a la muerte de su padre, dinero que, junto a su esposo, destinaron para un cambio de residencia. Compraron un terreno y vivirían dentro de una casa rodante. Luego se mudaron a la ciudad de Tyrone, en Texas, donde por un tiempo vivieron con el dinero de la herencia, ya que Blaine renunció a su trabajo antes de la mudanza. Blaine no reportó la mudanza a la policía, mucho menos dijo a qué ciudad iría o dio el número de su domicilio. Solo se fue con su esposa y su hijastra sin avisar. Para ese entonces, Blaine se habría comprado una tabla Ouija. Quería experimentar con su esposa las experiencias del más allá. Ambos habían perdido a sus padres y ansiaban tener la oportunidad de volver a comunicarse con ellos, por lo que casi a diario realizaban sesiones de espiritismo a través de este macabro juego. Durante una de las comunicaciones con el más allá, Jessica sintió que su padre le había confesado que su madre fue quien lo asesinó. Esa era la razón por la que también decidió mudarse de la casa de su mamá. Eran las presencias que sentía. Asociaba la revelación paranormal con su malestar en esa casa con su madre, por lo cual llamaba casi a diario a su progenitora solo para atormentarla entre acusaciones inciertas. En principio, Jessica veía sombras y fantasmas en todas partes, creía que estaban en la casa. Luego pensó que tal vez era su esposo Blaine Milam quien las llevaba consigo. La voz de su pareja había cambiado al igual que su gestualidad. Parecía ser otra persona diferente al igual que ella, quienes en tan poco tiempo de convivir se habían vuelto tan distintos a como eran antes, mucho más
erráticos. La sugestión de Blaine llegó hasta el punto en que confesó a su esposa estar poseído por un demonio antiguo, que además le daba las facultades de conversar directamente con Dios, siendo emisario de su voluntad y de su palabra en la tierra. Jessica, incauta o temerosa, creyó aparentemente en este disparate. No cuestionaba su palabra y obedecía todo sin rechistar. El día 1 de diciembre del año 2008, Blaine Milam despertó a su esposa Jessica abruptamente, alegando haber visto a su hijastra caminar poseída como un adulto, aunque solo tenía 13 meses de vida. Considerando su extraño caminar, interpretándolo como algo demasiado prematuro para su edad, Blaine culpó a Jessica por la posesión demoníaca de su hija. Dijo que Dios le había dicho que ella no había sido del todo honesta con él, que estaba harto y furioso, entonces brindó como solución una macabra alternativa. Blaine Milam dijo a Jessica que Dios le indicará cómo hacer un exorcismo para expulsar el demonio de su hija, que esta sería la única forma en que Dios los perdonaría, por lo que la mujer accedió sin cuestionar, declarando que prefería tener una hija muerta en el reino de los cielos que una hija viva siendo atormentada por el infierno el resto de su vida. Blaine Milam se encerró en una habitación durante 30 horas consecutivas con la bebé, de donde salían gritos de dolor y llanto pueril, también sonidos de golpes y todo tipo de perturbadores ruidos. Jessica ignoró toda la aberración que sucedía mientras miraba la televisión, confiando ciegamente en que su esposo, con antecedentes de pederastia, estaba haciendo lo mejor para su hija. El tipo abandonó la habitación solo en una oportunidad con una fotografía del rostro demacrado del bebé que torturaba, el cual había sido deformado hasta resaltar facciones demoníacas como una supuesta demostración del poder del infierno en la criatura infantil. Al poco tiempo, luego de la aceptación de la madre, terminó lo que había iniciado. El día 2 de diciembre del año 2018, Blaine Milam, de 31 años, marcó al 911 y reportó a su hijastro muerto, pero no pudo permanecer en la llamada y colgó. Al poco tiempo, Jessica volvió a llamar, denunciando a su bebé muerto. Un ranger de Texas llegó 20 minutos después al domicilio para investigar. Ya había llegado antes un par de ambulancias. Entrevistó con la ayuda de sus agentes a los padres de la víctima por separado, quienes atónitos se encontraban mirando el cuerpo difunto de la pequeña Amora. Sus testimonios coincidieron en que ambos dejaron a la bebé sola en casa mientras miraban un terreno cercano en donde poner su casa rodante en un futuro, un trámite que duró 1 hora aproximadamente. Luego volvieron a casa y encontraron a la bebé muerta dentro de un agujero en el baño. El ranger de Texas no creyó en las palabras de los sospechosos. Sabía que había algo más siniestro escondido detrás. Luego los encaró nuevamente y logró hacer que Jessica se quebrara, confesándolo todo, incluyendo la compra de la tabla Ouija y sus constantes prácticas de espiritismo, evidenciando que la pareja creía plenamente en que el elemento tenía poderes sobrenaturales e infernales, culpando a la tabla por la tragedia desatada. La autopsia de la víctima de 13 meses es desgarradora. La bebé presentaba casi todos sus huesos rotos, su cráneo era un rompecabezas de muchos pedazos, su cerebro estaba destrozado, así también su pecho, sus extremidades y sus partes íntimas, evidenciando que fue brutalmente torturada y abusada íntimamente. La bebé de pocos meses presentó también laceraciones en la mayoría de su cuerpo. Su rostro estaba hundido y de color morado, tenía 24 cicatrices de mordeduras esparcidas en toda su humanidad. Ambos padres fueron detenidos por la policía y remitidos a la prisión del condado de Rusk, retenidos a la espera de su juicio con una fianza de $2 millones mientras avanzaba la investigación en su contra. Las empresas mencionadas como las vendedoras del terreno donde la pareja iba a disponer de su casa rodante negaron el haberse reunido con la pareja ni tener siquiera algún tipo
de negocio en común. El gerente de una casa de empeño local aportó varias cintas de la cámara de seguridad de su local comercial a la policía, donde claramente se veía a la pareja acercarse a su tienda para venderle una motosierra eléctrica y un destornillador. Una segunda inspección al domicilio de los sospechosos se realizó el 11 de diciembre, encontrando rastros de sangre en la habitación del lado sur de la escena del crimen, demostrando que el bebé fue primero asesinado y luego llevado a la recámara principal. Según los rastros hemáticos regados por la casa y los artículos recuperados como ropa de bebé, lubricante, juguetes, pañales y elementos con restos de ADN de la pequeña Amora, 8 de las 24 marcas dentales se confirmaron que eran del señor Blaine Milam. Asimismo, se recuperó una llave para tuberías con rastros del ADN de la bebé. La pareja fue juzgada por separado. Se demostró que Blaine Milam estaba bajo los estados de la anfetamina durante el crimen, la cual tiene como síntoma en estado de psicosis durante su nefasto actuar. Jessica declaró no haber hecho nada en lo absoluto. Dijo que estaba atónita y paralizada al momento de los hechos, temía por su esposo y creía que se había transformado en un verdadero demonio. Interactuando varias veces con él, oyó los gritos y los sonidos del demonio, dejando claro que pudo hacer algo durante las 33 horas de martirio que padeció su hija, pero prefirió no hacer nada. The capital murder trial alleging the fatal torture of 13-month-old Amora Carson had a profound effect on everyone in the Montgomery, Texas courtroom. En mayo del año 2010, Blaine Milam es sentenciado a la pena de muerte, pero el 21 de enero del 2021, un tribunal aplazó su condena debido a las apelaciones de su defensa. Lleva condenado a la pena capital desde aproximadamente 10 años. Su coeficiente intelectual, según estudios, es de menos de 70 puntos, considerado ante la ley como un discapacitado mental, razón por la que no puede ser ejecutado. En el mes de abril del año 2011, Jessica Vine Carson fue declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, pena que actualmente padece en una cárcel de mujeres en los Estados Unidos. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.